de la cual íbamos a derivar clase círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. Pero es que acontece que triángulo puede ser equilátero, isósceles o escaleno. ¿Y todo para qué? Pues obviamente no los vamos a dibujar porque no estamos viendo todavía la parte de interfaz gráfica, pero sí podemos calcular su área, su perímetro, decir que tienen algún color, no sé, alguna otra característica. Esta parte de acá, sobre si dividir el triángulo en tres y no dividir estas figuras que podrían tener todas cuatro ángulos, es que si los dividimos por ángulo, el círculo no tiene ninguno. El cuadrado tiene cuatro, el triángulo tiene tres. De ahí podrían venir el pentágono, el hexágono, pero como estos tienen cuatro, los podría haber agrupado así. No lo decidí hacer de esa manera. Para mí cuadrado es una cosa, rectángulo es otra, y triángulos, aunque sean diferentes tipos de triángulos, siguen siendo triángulos. Entonces, veamos. Vamos a crear una clase que se llame figura. Decido ponerle como atributo privado lados, es decir, cuántos lados tiene, ¿ok? En el caso del círculo, no tiene ningún lado. El caso del triángulo tiene tres, el cuadrado tiene cuatro, etcétera. Ahora, yo quiero también la longitud de cada uno de esos lados. Como el círculo, pues no tiene, yo aquí puedo jugar diciendo que la posición cero no me va a dar la longitud, sino que me va a dar el radio. Por ejemplo, yo lo quiero hacer así. Área y perímetro. Y obviamente tengo los métodos abstractos, calcular área y calcular perímetro, que no los estoy definiendo en figura. Nos vamos para nuestro IDE de confianza, claro que sí. Agarramos el IDE acá y nos vamos a figura. Y pues nada, pues aquí tenemos private int lados, private double L lados, private double área perímetro. Vamos a tener un constructor que va a recibir la cantidad de lados y un arreglo con la longitud de esos lados. Y simple y sencillamente los igualo, los setter y los getter. Y luego tengo tres métodos abstractos: calcular área, calcular perímetro y mostrar. ¿Ok? Desde aquí no tenemos nosotros ningún problema con todo lo que hemos venido haciendo. Bien, perfecto. Ahora, vamos a crear entonces vamos a derivar los hijos de figura, estos hijos de aquí, con esas consideraciones, que el círculo no tiene lados como tal, pero sí tiene un valor que vamos a utilizar, que es el radio. El triángulo tiene tres y las longitudes pueden o no pueden ser iguales. En el equilátero, los tres lados son iguales. En el escaleno, solo dos lados, perdón, en el escaleno, ninguno de los lados es iguales. Y en el isósceles hay dos lados congruentes. En el cuadrado y en el rectángulo, en el cuadrado todos son congruentes los cuatro, pero en el rectángulo tenemos pares. Este es congruente con este y este es congruente con este de abajo, ¿ok? Básicamente esas van a ser las diferencias. Entonces, perfecto. Escaleno podría tener como atributo un semiperímetro. ¿Por qué? Porque la fórmula para calcular, yo puedo utilizar un semiperímetro para calcular el área. Semiperímetro, sumo los tres lados y lo divido entre dos. Entonces, incluso al triángulo escaleno, yo le podría colocar ese atributo que no lo tiene cálculo. Perdón, que no lo tiene triángulo. Bien. Entonces, calcular el área y calcular el perímetro es diferente para todas las figuras. Y pues tampoco me las voy a inventar, no voy a inventar el agua caliente. Lo único que voy a hacer es que voy a copiar las fórmulas. Pero veamos aquí que es algo bien interesante. Porque en un triángulo equilátero el perímetro es tres veces el lado. ¿Ok? Eso es lado más lado más lado o A más B más C. En el triángulo isósceles, como yo tengo dos lados iguales, esto va a ser lado más B, que también es A más B más C. En el triángulo escaleno tengo A más B más C. ¿Por qué lo estoy colocando acá? Porque yo decidí que iba a tener una longitud de lados. Y en vez de decir A más B más C, pues voy a decir 0, 1 y 2. Así es como lo pensé.
En el cuadrado, entonces, si tengo cuatro lados, lado 0 más lado 1 más lado 2 más lado 3. En este caso, dos veces el lado 0 por o más dos veces el lado 3. O lado 0 más lado 1 más lado 2 más lado 3. Eso no es ningún problema. Ahora, en el polimorfismo, nosotros sabíamos que varios métodos podían compartir el mismo nombre, pero diferente implementación, diferenciándose gracias a los parámetros y al tipo de retorno. Y esto nosotros solo lo hemos visto con los constructores. Es un método que tiene el mismo nombre, pero tiene diferentes parámetros. Lo que pasa es que el constructor, por definición, no devuelve ningún valor. Ahora también vamos a jugar con que devuelvan. Y hablamos de polimorfismo cuando le permitimos a diferentes objetos actuar de manera distinta al recibir el mismo mensaje, adquiriendo el máximo potencial en conjunto con la herencia. Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Primero lo vamos a ver con los métodos de calcular área y perímetro y luego vamos a ver cómo podemos mezclar la herencia con polimorfismo. El polimorfismo, esto es teórico, permite especialización de clases derivadas. Es decir, permito crear clases derivadas especializadas. ¿Por qué? Porque figura no me dice cómo calcular el área. Círculo especializa figura y calcula área de una manera. Triángulo especializa figura. Sí, pero triángulo tampoco define el cálculo del área. Quien define el cálculo del área y del perímetro son cada uno de estos. Entonces me permite crear clases especializadas. También permite estructura de datos heterogéneos. Para ustedes, esto puede que sea lo más difícil de entender. Y me dice simple y sencillamente que no tengo que estar comprobando los datos. Si la herencia me da relaciones de es un, entonces yo puedo valerme de esa relación de es un para poder utilizar broadcast o poder poner o poder tratar a todos los elementos como si fueran una sola cosa. Esto se lo voy a explicar con un ejemplo. Pero también permite una gestión de jerarquía de clases. Son colecciones de clases altamente estructuradas con relaciones de herencia que las puedo extender fácilmente. Basándonos en este punto, podemos enriquecer la jerarquía con el mínimo esfuerzo. Es decir, si yo tengo que esto es planta, ¿ok? O vaya, yo tengo aquí que esto es un zombie del juego Plantas versus Zombie, pues aquí tengo el zombie normal, aquí tengo el jugador de fútbol americano, aquí tengo Michael Jackson, aquí tengo el zombie con el cono en la cabeza. Viene un DLC, viene una actualización y necesito agregar nuevos zombies. Simple y sencillamente heredo de esta clase y le hago las diferencias. Si esto es una planta, esto es un girasol, esto es un lanzaguisantes, esto es un elote, esto es una sandía. Pero lanzaguisantes tengo lanzaguisantes en ráfaga, lanzaguisantes de fuego, lanzaguisantes de hielo. Cada vez que yo agrego un nuevo componente, no lo tengo que programar desde cero. Y acuérdense que ese era el problema de la programación estructurada, que cada cambio que nosotros le hacíamos al software, teníamos que rehacer todo el código. Aquí no necesito rehacer el código de ninguna manera, ¿ok? Bien. Eh, por ejemplo, un ejemplo de polimorfismo, si yo agarro la clase matemática y quiero correr el método static max, ustedes se fijen que puedo tener max para enteros, que toma como parámetros enteros y devuelve un enteros, o del tipo long, o float, o doble. La función, el método, siempre se va a llamar max, pero va a actuar diferente dependiendo de los parámetros y el valor de retorno. Cada una de nuestras figuras va a calcular de manera diferente el área y el perímetro, pero calcular área y calcular perímetro no cambia el nombre. Esta es la primera parte de polimorfismo metido con herencia. Podríamos crear incluso un método en figura llamado leer datos y que cada figura pida los lados necesarios.
Pero acuérdense que nosotros tenemos que separar las interfaces de las implementaciones. Si leer datos, nosotros lo ligamos a una ventana de comandos, luego tendríamos que modificar esa clase implementando interfaces gráficas. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y ahí está la clase figura, no tenemos ningún problema. Vamos a ver la clase círculo. La clase círculo hereda de figura. Y aquí miren que no le estoy agregando ningún atributo. ¿Por qué no le estoy agregando ningún atributo? Porque ya tiene lados, la longitud de cada lado, área y perímetro. No tengo que agregarle más nada. Le creo el constructor y vean, un círculo solo tiene un lado que va a ser el radio. Y en este caso el radio es de 1. Y luego mando a llamar calcular área y calcular perímetro. Si es un constructor parametrizado, pues leo el lado y la longitud del radio y se lo coloco y mando a calcular área y calcular perímetro. Calcular área, voy a setear setters y getters, voy a setear el atributo área y le voy a mandar como parámetro pi por el lado al cuadrado. Ese es el área del círculo. En el perímetro, mando a cambiar el valor de perímetro 2 veces pi por el radio. Y luego mostrar, retórneme un string, ¿ok? Vean, de la clase string voy a mandar a llamar al método format. No sé si ustedes en algún momento se pusieron a pensar que si yo escribía private int hola y punto y coma, hola, punto y coma, pero luego yo decía private string hola, string en primer lugar estaba escrito con mayúscula y en segundo lugar no me lo cambiaba de color. String es una clase, no es una variable primitiva. Como es una clase, tiene métodos, es decir, yo puedo venir a agarrar este objeto y aquí me dice, hey, pero no puedes usar nada de eso. Sí, porque es que los métodos de esta clase son del tipo static, ¿ok? Y ahí lo voy a poder utilizar. Otra clase también que nosotros vamos a encontrar acá es entero. O sea, ustedes conocían el int, pero también está integer, ¿ok? Y vean que es una clase. Existen estas clases, ¿sí? Pero eso ya es propio de Java como tal, depende del lenguaje que ustedes estén usando. Entonces aquí voy a mandar a llamar al método static de la clase string, donde digo soy un círculo de radio porcentaje.3f, área porcentaje.3f, es decir, voy a sustituir porcentaje por una variable de tipo float. Y aquí está getLados. Y le voy a colocar 3 cifras decimales. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Eso es lo que hace el format en string. ¿Sí? No hay ningún problema. Es cuestión del lenguaje. No es necesario que lo sepa, pero se puede hacer. Tenemos círculo. Aquí tenemos cuadrado. De manera similar, tengo un constructor parametrizado. Cuadrado doble. Recibo la cantidad de lado. Perfecto. Aquí está. Vean que no tengo un constructor por defecto. En círculo sí tenía un constructor por defecto. Aquí no lo puse. Habría que ver en la implementación si vamos a tener algún problema, si yo lo creo y no le estoy mandando ningún valor. Pues calcular área, calcular perímetro. Vamos a estudiar triángulo. Triángulo me va a crear un objeto del tipo figura con 3 lados. El perímetro se calcula igual independientemente del tipo de triángulo que sea. Entonces, calcular perímetro lo puedo hacer. Calcular área, no. Entonces, simple y sencillamente vuelvo a copiar las cabeceras, que no es ni necesario, pero yo lo que incluí aquí por parte didáctica. Un constructor sin parámetros, un constructor parametrizado. Ok. Entonces, de triángulo, vean que triángulo hereda figura. Y triángulo también es una clase abstracta porque tiene métodos abstractos. Pero de triángulo yo heredo equilátero. Equilátero hereda de triángulo, que es lo que va a cambiar el override de calcular área y demostrar, ¿ok?
y tiene su propio constructor. Escaleno hace exactamente lo mismo e isósceles hace exactamente lo mismo. Cuadrado hereda de figura, rectángulo hereda de figura. No es difícil, no es complicado y de hecho es muy rápido de programar. Cuando nosotros dejamos de pensar en entrada, proceso y salida y comenzamos a pensar en entidades, en relaciones, en las clases, eso se nos vuelve súper sencillo, porque ahora yo puedo utilizar estas figuras y calcularle su área y su perímetro sin ningún problema. Bueno, cuadrado, rectángulo, triángulo, isósceles, escaleno, equilátero. Ok, entonces vamos a ver la clase ejemplo figura. ¿Para qué? Para poder utilizar estas clases de acá. Voy a maximizar esta pantalla. ¿Por qué me parece que no estaba maximizada? Bueno, tenemos ejemplo figura, ¿ok? Entonces veamos qué es lo que nosotros hacemos en ejemplo figura. Public static void mains, no tenemos más atributos, no tenemos otros métodos. Círculo, vamos a crear un objeto de la clase círculo, un objeto de la clase triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno, un cuadrado y un rectángulo. Y los vamos a mandar a mostrar, ¿ok? Entonces, current file, pues perfecto, lo compilamos, lo mandamos. Y ya, o sea, ¿qué esperábamos? ¿Una licuadora? Pues no, o sea, simple y sencillamente se manda a llamar el método mostrar de cada uno de estos elementos que me retornaban un string. Agarro el string y lo paso para el buffer. ¿Por qué hago eso? Porque ahorita, para la command, perdón, porque ahorita estoy utilizando terminal. Luego voy a utilizar interfaces gráficas. Entonces, este mensaje ahorita se está mostrando en ventana de comandos. Luego lo voy a mostrar en un cuadro de diálogo o lo puedo colocar como filas en una tabla. Podría hacer eso, pero de momento lo estoy haciendo así. Ahora, hay algo aquí bien interesante. Todos ellos son figuras, ¿ok? Si ustedes se fijan, yo creé círculo, yo creé equilátero, yo creé isósceles, yo creé escaleno, yo creé cuadrado. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos en el juego Plantas versus Zombies. Si no han, levante la mano quien nunca ha jugado Plantas versus Zombies. Si alguien no lo ha jugado, no lo puedo poner de ejemplo. Perfecto, todos lo han jugado. Entonces, si nosotros nos acordamos del juego de Plantas versus Zombies, nosotros teníamos una matriz en la cual teníamos de un lado plantas y del otro lado empezaban a salir zombies. O sea, nosotros teníamos esto. Si nosotros ya empezamos a ver esto a nivel de programación, pues es bien interesante, porque yo tengo la clase planta, de la cual voy a derivar las demás plantas, tengo la clase podadora, tengo la clase zombie, tengo la clase casilla y tengo la clase jardín. Además, tengo la clase jugador, tengo la clase partida. O sea, pensando en que estoy programando el videojuego. La matriz tiene un conjunto, el jardín, la clase jardín, tiene un arreglo de plantas y luego tiene una cola de zombies. Pero cuando yo digo que el jardín tiene una cola de plantas, aquí tenemos que considerar algo. El usuario decide qué tipo de planta crear. Entonces, acá yo estoy diciendo, quiero crear un círculo, quiero crear un triángulo equilátero, quiero crear un triángulo isósceles. Pero si yo no sé qué es lo que voy a crear, porque acuérdense, nosotros teníamos la clase planta, entonces nosotros vamos a tener planta, pero planta como tal no existe. Entonces tenemos lanzaguisantes, por decir algo. Ok, ¿cuántos lanzaguisantes va a tener? Entonces aquí vamos a tener lanzaguisantes arreglo, un arreglo de lanzaguisantes, por decir algo. Ok, puedo tener un arreglo de zombies y luego usted me va a venir a crear una función random para, dependiendo del nivel, empezar a sacar zombies, sí, pero es necesario tener todo esto. Si nosotros nos ponemos
juiciosos y nos ponemos a ver, nos ponemos a analizar, ¿ok? Si yo quiero decirle al usuario que elija cuántas plantas y qué planta desea y cuántos zombies y qué zombies van a salir, es necesario tener un arreglo de cada una de estas cosas. Ocupo un arreglo de girasoles, un arreglo de lanzaguisantes, un arreglo de elotes, un arreglo de sandías, un arreglo de hongos. Para cada tipo de figura ocupo un arreglo. Y luego, si yo hago una actualización al juego y agrego un nuevo tipo de figura, agrego un nuevo tipo de planta, me está diciendo que voy a tener que crear un arreglo para ese tipo de planta. Eso es programación estructurada, no programación orientada a objetos. Esto, de hecho, no es nada eficiente. Ustedes lo podrían ver eficiente y lo podrían ver normal porque caen a la razón que son objetos diferentes. Si yo quiero saber los datos del círculo, pues obviamente tengo que decir círculo, mostrar. Si yo quiero decir los datos del triángulo equilátero, pues obviamente tengo que decir triángulo equilátero, mostrar. Pero vean que estoy mandando a decir los datos de todas las figuras. Círculo es una figura. TR es un equilátero, sí, pero es una figura. SQ es un cuadrado, sí, pero es una figura. O sea, ¿por qué tengo que especificar? ¿Es necesario tener que hacer esto? No. Ahora me voy a explicar lo que les dije que les iba a decir con un ejemplo. Me permite estructuras de datos heterogéneas. No tengo que estar comprobando tipos si voy a utilizar los mismos métodos en todos los objetos que estoy instanciando. Aunque la clase derivada tenga tipos propios, si estoy mandando a llamar a un método de mi clase padre en todos sus hijos, no necesito estar llamando a los hijos uno por uno. Y luego hay una jerarquía de clases. Son colecciones de clases estructuradas con relaciones de herencia que se pueden extender. Sí, pero ingeniero, sigo sin entenderle. Bueno, vea, puedo crear un arreglo de figuras. ¡Ey, ey, ey! Un momento. Pero tenés 2 días diciéndome que no podemos instanciar clases abstractas. Y figura es una clase abstracta. Sí, figura es una clase abstracta. Yo no puedo crear objetos de la clase figura. Pero vean esto. Yo puedo decir que voy a crear un arreglo de figuras y que ese arreglo va a tener 5 posiciones. ¿Ok? De momento, no he instanciado ninguna figura. Este new me ha instanciado un array. ¿Ok? Un array del tipo figura. Eso es lo que yo tengo. Un array del tipo figura de 5 posiciones. Ahora vean el poder. Vean cómo se manifiesta lo poderoso de la programación orientada a objetos. En la posición 0, yo quiero un círculo. En la posición 1, yo quiero un triángulo escaleno. ¿Por qué me está diciendo eso? Si yo tendría que decir círculo igual a new círculo. Sí, pero es que, señoras, señores, círculo es una figura. Isósceles, escaleno, rectángulo, cuadrado, son figuras. Están cayendo a la razón de las oportunidades que a nivel de programación me brinda esto. No solo en videojuegos, en sistemas financieros, en sistemas de gestión de inventarios. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero un combo box donde yo elijo una figura y yo no sé qué figura va a elegir el usuario,
pero la tiene que dibujar. Podríamos tener una lista de figuras que el usuario elija una figura y cuando le doy dibujar, mostrar la figura con su área y su perímetro. Pero yo no sé qué figura. Claro, yo tengo un menú. Si opción es igual a 1, entonces figura en la posición 0 va a ser igual a new círculo. Si opción es igual a 2, figura en la posición 0 va a ser igual un nuevo cuadrado. Si opción es la tercera, figura va a ser igual a un nuevo triángulo. Puedo tener un arreglo de plantas y llenarlo con las plantas que el usuario quiera. Al final, todas son plantas. Puedo tener un arreglo de zombies y llenarlo con todos los zombies que el juego quiera. Al final, son zombies. ¿Ok? Entonces, veamos este otro código de acá. Yo vengo aquí y vean lo que estoy haciendo. Y aquí pongamos atención. Ejemplo figura 2, lo voy a correr. ¿Ok? Vamos a jugar a crear figuras, pero no puedo crear más de 20. ¿Cuántas figuras quieres crear hoy? Vamos a crear 3 figuras. Figura número 1. Opciones disponibles. Círculo, cuadrado, rectángulo o triángulos. ¿Qué deseas crear? Pues vamos a crear un círculo. El radio del círculo, 2.34. Nuestra segunda figura. Vamos a crear un cuadrado. La longitud del lado para el cuadrado es 4. Tercera figura. Vamos a tirar triángulos. Ah, ok. Vamos por ese triángulo, ¿bien? Ingrese la longitud del primer lado, 3. Ingrese la longitud del segundo lado, 3. Ingrese la longitud del tercer lado, 3. Y aquí me dice, soy un círculo de radio tal, área tal y perímetro tal. Soy un cuadrado de lados 4, área tal y perímetro tal. Soy un triángulo equilátero porque todos los lados son iguales. Longitud 3, área 3.90, perímetro 9. Genial. Vamos a crear 3 figuras. ¿Desea seguir? Pues le voy a decir que no. Ya no quiero seguir. Vamos a verlo a nivel de programación. A nivel de programación, yo vengo y tengo una opción para continuar, tengo una opción 2 para elegir la figura y tengo una cantidad para que me lea la cantidad de figuras. Luego voy a crear un arreglo de lados porque de momento nuestras figuras ya sabemos que tienen 4 lados. No estamos hablando de pentágonos, de hexágonos, de icosanos. No, 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 no. Entonces puedo ya tener un arreglo con una longitud de 4 porque o es un radio, o son 3 lados del triángulo, o 4 lados del cuadrado, o 4 lados del rectángulo. Y miren, ve, creo mi arreglo de figuras. ¿Ok? Creo mi arreglo de figuras. No lo he instanciado como tal, pero ya le estoy diciendo a la memoria RAM que voy a ocupar un arreglo de figuras. Bien, creo un objeto de la clase Scanner y comenzamos. Este do va a terminar, yo no sé para qué me deslizo, este do va a terminar mientras opción sea diferente de 2, porque yo le estoy preguntando, ¿quiere seguir? 1 es sí, 2 es no. Bien. Vamos a jugar a crear figuras, pero no puedo crear más de 20. ¿Por qué? Porque se me da la regalada gana. En realidad no tengo límite, pero quiero crear más de 20. ¿Cuántas figuras vamos a crear hoy? Vamos a hacer una validación para cantidad. Cantidad, leer, siguiente entero. Si cantidad es menor que 1 o cantidad es mayor que 20, pues ¿cuántas figuras vamos a crear hoy? Y me voy a quedar haciendo esa lectura. En realidad, yo aquí tuve que leer una cadena y luego mandar esa cadena a ver si era número y si era número que no fuera ni menor que 1 ni mayor que 20. Pero ya tenemos la cantidad. Como ya tenemos la cantidad, creamos un arreglo de figuras de esa cantidad. Y aquí a la gente de programación estructurada se le cae el cielo, porque las declaraciones de las variables van todas al principio. Sí, en programación estructurada. Aquí estamos en objetos. Voy a crear un arreglo de esta cantidad de figuras y no hay ningún problema.
No estoy creando ningún objeto del tipo figura. Ahora vamos a entrar en un ciclo para leer estas figuras. Primero, ya empezamos el ciclo desde cero hasta cantidad. Figura, y aquí me está diciendo obviamente la figura que estoy leyendo. Y lo mismo, voy a validar que el número sea entre 1 y 4. Ahora hago un switch. En el caso que sea número 1, yo sé que círculo lo que ocupa es un radio. Entonces, en la posición 0 del array que ya tenía, voy a leer ese radio. Porque de todas maneras, círculo tiene adentro, o sea, figura lo que tiene es un arreglo de lados. ¿Se acuerdan? Figura lo que tenía es un arreglo de lados. Pues leo ese lado, valido que sea positivo y figuras en la posición I va a ser igual a un nuevo círculo y le paso los datos. No estoy instanciando una figura, estoy instanciando un círculo. Pero círculo es una figura. La puedo guardar en mi arreglo de figuras. En el caso que sea 2 es un cuadrado. En el caso que sea 3 es un rectángulo. En el caso que sea 4, ¿ok? Lo que vamos a hacer es leer las longitudes y luego, dependiendo de las dimensiones, yo voy a decidir si es equilátero, si es escaleno o si es isósceles. Ni siquiera le pregunto qué tipo de triángulo. Al usuario no le interesa. Deme la longitud de los lados y yo voy a ver qué tipo de triángulo es. Y luego termino. Una vez que leemos los datos, toca dibujar estas cosas en pantalla. Llenar el jardín con las plantas. Miren qué sencillo, ¿ok? Hacemos un for desde 0 hasta cantidad y mandamos a cada una de las figuras llamar el método mostrar. Y esto es el poder de la programación orientada a objetos cuando mezclamos polimorfismo con herencia. Todas las figuras pueden hacer mostrar. ¿Por qué? Porque todas son figuras. Pero círculo muestra diferente, rectángulo muestra diferente, los tres triángulos muestran de manera diferente, pero todos pueden ejecutar mostrar. Quiero agregar una nueva, y este es el poder de la programación orientada a objetos. Quiero agregar una nueva figura, ¿ok? Entonces vamos a agregar aquí la figura pentágono. Pentágono, ¿ok? Sí, yo sé que llevo una tilde. Pentágono, ¿ok? Pues obviamente acá lo único que hay que hacer sería modificar esto a 5 y aquí le ponemos también 5, perfecto, es pa. Ahora, en el case, yo vengo acá y antes del default pongo el case 5. ¿Cuál es el case 5? Que sea un pentágono. En el caso que sea un pentágono, pues entonces aquí comienzo a leer los 5 lados. Y al final voy a decir figuras de su I, aquí, voy a decir figuras de la posición I va a ser igual a new pentágono. Si ustedes se fijan, si yo ahorita me fuera a crear pentágono y pentágono tiene 5 lados, tiene una misma longitud, ok. Entonces aquí sería pentágono, los 5 lados son iguales. Yo simple y sencillamente le podría mandar el lado en la posición 0. ¿Ok? Eso es lo que yo le podría mandar. El lado en la posición 0. Similar al círculo que le mandaba cuántos valores tenía y el valor del radio. Lo podría hacer aquí. Y luego acá ya no tengo que modificar mostrar. Y ya no tengo que modificar más nada. Lo único que yo tendría que hacer sería crear la clase pentágono y hacerle su cálculo de área y su cálculo de perímetro. Y ya. Quiero hacer un hexágono. Bueno, caso número 6. Leo el valor de uno de los lados del hexágono, que son 6. Y ahí se va. Ahora vengo yo y quiero dibujar en pantalla los elementos. Me voy a la clase figura, creo el método abstracto dibujar y en círculo sobrecargo dibujar y digo cómo se dibuja el triángulo. Y lo mando a llamar dentro de mostrar. Es decir, aquí diría dibujar
y que en la parte de abajo me aparezca la información. Y si ustedes se fijan, lo único que tengo que hacer es modificar el método dibujar y el método mostrar en cada figura, pero no las tengo que volver a programar. Y esto es el poder de la programación orientada a objetos. Cada cambio no me obliga a rehacer el 80% del código. Solo modifico lo que voy a modificar y el resto del programa quedó igual. Que yo programe un pentágono no me interrumpe ni el programa principal, ni el círculo, ni el triángulo, ni más. Claro, en el programa principal tengo que venir a agregar el menú. Ahora, si este menú no fuera hecho como programación estructurada, que esto es programación estructurada porque ustedes vienen empezando, si esto fuera una interfaz gráfica, solo le agrego la categoría pentágono al cuadro de texto y ya. Y lo mismo, va a haber un switch que cuando sea pentágono va a mandar a llamar al formulario de entrada de datos de pentágono. Y el formulario de datos de pentágono lo programo por aparte. No tengo que estar programando tanta cosa. Y si ya tengo formularios hechos, copiar y pegar. Como les digo, la diferencia del pentágono con el hexágono, con el octágono, con el icosano, es que de ahí en adelante, lo único que me cambia es diferente cantidad de lados, pero todos los lados miden lo mismo. Todos los lados van a medir lo mismo. Quiero hacer un rombo, pues estos lados miden lo mismo que los lados de abajo. Quiero hacer un pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Si no miden la misma cantidad de lados, la misma longitud, la figura no se puede cerrar. Y ya tengo estas clases. Si luego yo quisiera hacer una especie de paint, ¿ok? Una especie de paint, vean qué interesante y vean el poder de esto. Yo luego voy a tener acá en mi programa, en mi interfaz, un botón. ¿Qué se me hizo Color Paint? No me lo abrió. Ahí está. Y aquí voy a tener una interfaz. Ah, quiere dibujar un cuadrado. Le doy al cuadrado y lo no hemos visto cómo hacer esto desde arrastrar y colocar, pero no importa. Yo aquí selecciono el elemento y lo coloco. Más fácil de ver el ejemplo todavía en los software de presentaciones. Porque ustedes vienen aquí y le vamos a insertar una nueva forma, ¿ok? Una nueva forma. Y aquí están las formas. ¿Quiere una carita feliz? Ahí la pongo. Tiene atributos y tiene métodos. Redimensionar, cambiar color, cambiar orientación, etcétera, etcétera, etcétera. Señoras, señores, todo el software que ustedes usan está basado en objetos. Y está basado en objetos con polimorfismo. Quiero hacer actualizaciones, me baso en herencia con polimorfismo y no tengo que volver a programar. Planteamiento. Estamos haciendo un software para una agenda. Ahora necesitamos que un contacto pueda tener numerosos o varios números de teléfono. ¿Cómo modelamos esto? Hagan ustedes, los que quieran, un diagrama de clases para una agenda de contactos definiendo todos los elementos. El diseño de software se trata de tomar decisiones y justificar por qué una solución es mejor que otra en un contexto determinado. Brittany, Cristina, Daniel, Dacio, que ya se fue, Erinson, Erwin, tienen diferente cultura, diferentes experiencias de vida. Cuando estén haciendo software, tienen que defender las clases. Y el problema es que como tenemos diferente manera de pensar, ponernos de acuerdo va a estar difícil. Ahora hay que aplicar lo aprendido. Hay que modificar el proyecto libreta de contactos para que exista una clase abstracta contactos y dos subclases, contacto personal y contacto profesional. Ambas deben implementar el método getDetalle que devuelve un string con la información formateada de manera diferente para cada tipo. Suban el diagrama UML a un sistema de inteligencia artificial y pídanle que como diseñador de software junior, desarrollador en Java, les haga el esqueleto de las clases, incluyendo el Javadoc.
Luego agarren esas clases, pónganlas en IntelliJ y prueben crear diferentes tipos de contactos. Van a crear, así como las figuras. ¿Qué quiere crear? ¿Un contacto profesional o un personal? Y mientras siga creando contactos, no le importa el tipo de contacto que sea. Y luego mándelos a mostrar. Y puede mostrar solo los contactos que sean profesionales y solo los contactos que sean personales. Importantísimo, importantísimo. El instancia de, porque yo puedo decir aquí, ir, ok, vamos a decir RC, no, mejor mañana les enseño mañana, mejor el lunes hablamos de instancia de, porque varios ya se desconectaron. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vamos a ver el lunes. Dígame, Dani.